¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa con Elías. La noche de hoy les acompaña su servidora Prenda de Dios y Jennifer Fernández. ¿Cómo te sientes, Jennifer, el día de hoy? Espectacular, excelentemente bien y otras palabras que puedan describir mi sentimiento del día de hoy. Tenemos muchos temas que tratar el día de hoy, muy interesantes, la verdad. Pero, ¿cómo te trata el frío? El clima, como sabemos, estamos en temporada de tormenta, huracán, ciclón, mucha lluvia, muchas nubes y la verdad yo soy amante del frío. Tenemos un clima muy prometedor, exacto, con muchas precipitaciones, mucha abundancia de agua, y principalmente los días viernes y sábado cuando vamos a recibir los pasos del huracán Isaac, que se promete, según la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que no van a pasar ningún tipo de disturbios, ningún tipo de males que vayan a quejar la economía de nuestro país. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por suerte, hay muchos planes que hacer y al mismo tiempo hay que ver cómo se pueden manejar ciertas cosas en el país. Tú sabes que nosotros estamos un poquito lidiando con lo que es el alcantarillados, el agua y yo no. El sistema de drenaje. Frío, pero no amo mucho el agua cuando está lloviendo. Así es. Y es muy importante que los televidentes, aparte de que estén bastante informados acerca de los pasos de este huracán Isaac, aunque se diga que la capacidad o bueno, los niveles del huracán ha disminuido, es importante que tomemos en cuenta las precauciones del lugar, los avisos que brinda la oficina. Y no solamente esto, sino que aparte de buscar información y esto, es muy importante conocer la capacidad de los profesionales, la gestión que están brindando la Oficina Nacional de Meteorología. Y es que inmediatamente esta oficina, la ONAMET, da el aviso, la confirmación del inminente paso de un ciclón, esto es alguna tormenta, huracán o depresión tropical. 24 horas antes de esta confirmación, el equipo técnico, esto es la directora de ONAMET, el supervisor técnico, el director general el gerente general de la ONAMET y la parte de pronósticos, el equipo de pronósticos. Estos 4 representantes son los especializados en casos alarmantes, casos extraordinarios y principalmente ordinarios, porque también hay casos que se tratan desde la parte ordinaria y luego van acrecentando el nivel de complejidad. Y bueno, este es el equipo que trata este tipo de casos. Es muy bueno saber el hecho de que nuestro país está incrementando y está mejorando para poder proveer a nosotros mismos los ciudadanos seguridad y conocimiento de cómo está meteorológicamente el país, de que en este tipo de situaciones sí están guardando nuestras espaldas porque tenemos un montón de trabajadores y personas de ONAMET que se están encargando de que nosotros mismos tengamos esta seguridad y vigilando el estado de cómo están los huracanes. Así es, y la gente considera que la ONAMET solamente tiene una sede, una sola estancia de la oficina y realmente no, tiene más de 70 estancias a nivel de la geografía nacional y tiene aproximadamente 328 colaboradores en toda la geografía nacional. Y bueno, uno dice, cónchale, pero ¿cómo entonces se educan estas personas? ¿Cómo se preparan? Sí, la carrera de meteorología no es una carrera que se imparte en Dominicana y es que la Organización Mundial de Meteorología ha brindado ciertas ayudas, ciertos aportes, no ayudas, sino que aportes, porque es como que una ayuda, un aporte mutuo. Sí. Y para que este tipo de profesionales puedan formarse tanto en Argentina como Costa Rica y otras áreas del... Otros países. Exacto, otros países que están profesionalizando este tipo de conocimientos. No solo eso. ¿Te acuerdas? Bueno, no voy a decir te acuerdas porque ninguna de las dos habíamos nacido en ese entonces. David, yo quizá, ¿David o George? No, George. ¿Qué pasa? A mí me cuentan desde chiquita cómo fue el huracán George. Me decían, Jennifer, tú te cogiste todo ese huracán, toda esa tormenta, todo ese huracán porque nací en ese mismo año, en esa misma época. ¿Qué pasa? Fue una de las grandes catástrofes de este país y creo que fue incluso la más grande, debido a que la destrucción causada no solo en el Santo Domingo, sino en todas las provincias del país fue inminente, fue una cosa impresionante que ha marcado a nuestro país, que el hecho de nosotros ni siquiera estábamos preparados, no teníamos el equipo ni la educación suficiente en ámbito meteorológico para poder, la comunicación, hubo de tal forma, la gran mayoría de los puentes pudieron ser reconstruidos, pero muchísimos de ellos se fueron de verdad que no pudieron volver a ser reconstruidos. También muchas casas, miles de casas fueron también destruidas, hubieron miles de personas que estuvieron heridas, hubieron cientos de desaparecidos. Fue algo horrible y traumático para lo que es la República Dominicana, pero al mismo tiempo podemos reconocer que fue una enseñanza
para poder ser lo que estamos haciendo ahora, así como está esta organización que está garantizando el hecho de que nosotros podamos saber más acerca de este tipo de catástrofes naturales. También esto fue una escuela para nosotros llegar al punto en que estamos ahora. Así es, y no solamente eso, sino yo pienso que lo peor que pudo haber pasado, o bueno, que sigue pasando, es la crisis emocional por la que pasó la población de ese tiempo. Y es que es muy importante cuando nosotros nos suceden cierto tipo de catástrofe, no solamente física, sino todo tipo de catástrofe a nivel emocional, social, política. Son cosas que suceden, que lo importante no es que hayan sucedido y hayamos sobrevivido al momento, sino que ese tipo de situaciones de moraleja podamos tomarlo como moraleja y que entonces no nos puedan suceder. Hay ciertas cosas que no se pueden evitar, la verdad. Que las catástrofes naturales son algo que no controlamos y algo que de hecho no controlamos, sin embargo nosotros causamos, porque es el medio ambiente después de todo que nosotros mismos tratamos de cuidar, pero al mismo tiempo con los químicos y todo no estamos cuidando. Sin embargo, las experiencias de las personas, a mí me contaban, llevándolo a un rango un poquito más personal, me contaban cómo la casa se inundaba. En ese entonces la arquitectura no era tan avanzada como ahora, estamos hablando del 1998. Y que mucha gente vivía cerca de los ríos, de los cauces de los ríos. Entonces, los ríos se desbordaron, las olas eran de más de 12 pies en ese entonces. Imagínate ver una ola tan grande y tú no tener la capacidad, ni el equipo, ni saber que realmente eso iba a pasar. El amor por lo material se deja a un lado y entonces el interés por salvar las vidas, tu vida. Exacto. Es algo impresionante. La unidad que acongojaba a toda la nación es algo que no solamente debe reflejarse en momentos de circunstancias difíciles, sino en todo tipo de circunstancias. Y es precisamente el tema esencial que vamos a tratar el día de hoy y más tarde entonces podremos tratarlo. Vamos a pasar a un video. Quédense con nosotros. En la mente de gran parte de la población aún está viva la mañana del 22 de septiembre de 1998, cuando entró con furia al territorio dominicano el huracán George. El fenómeno, con categoría 3, atravesó de este a oeste el territorio nacional y su ojo cruzó muy próximo a la capital dominicana. Sus vientos sobre los 200 kilómetros por hora y la gran cantidad de lluvia derribaron casas, arrancaron árboles, tumbaron puentes y causaron daños millonarios en todo el país, sobre todo en la agricultura. Se estima que más de 200 personas murieron y miles quedaron a la intemperie debido al fenómeno natural que tomó de sorpresa al país. Una de las áreas más afectadas fue la llamada Mesopotamia en San Juan de la Maguana, sector que quedó atrapado entre el lodo y las aguas. Tras salir del país, el huracán George atravesó Haití y Cuba para luego internarse en el Golfo de México y morir en el sureste de Estados Unidos. En Cuba solo ocasionó 6 muertes por la prevención de sus autoridades. Inmigración y racismo, introducimos el tema tras la pausa. Quédense con nosotros. ¿Qué es el racismo? Quizás nosotros decimos, bueno, conocemos el concepto, lo hemos vivido, pero es importante conceptualizar las cosas para así nosotros podemos poder darnos cuenta en qué bando de la relación estamos. Y es que el racismo es una ideología que trata de aislar a cierto tipo de personas del resto. No solamente una ideología que trata de aislar, sino que trata de tomar importancia o dar importancia a la superioridad de una raza con respecto a la otra. O sea, yo estoy arriba, tú estás abajo. Yo soy más importante que tú menos. Yo soy más rico que tú menos. Yo tengo una clase social, bueno, que es lo mismo. Yo tengo un tipo de piel, tú otro. Entonces, es un proceso de polarización que más que darnos cierto tipo de satisfacción personal cuando yo aflijo a otra persona, divide al país, nos divide emocionalmente y al final los rasgos, las consecuencias son más devastadoras, no solamente para la persona que se siente afligida, la víctima, sino para el victimario. Y la verdad que el racismo es algo que está en todas partes del mundo, es algo que no solamente se puede decir es aquí en República Dominicana. Yo lo consideraría como una falta de educación, una falta de ética, el tu poder discriminar o el tu poder catalogar a una persona y ponerlo a un lado simplemente por su raza, su color de piel su o etnia, su cultura religiosos. también, su etnia. Todo eso es simple, para mí personalmente es
indignante. Ahora, ¿te acuerdas de dónde puede ser que esto llegó? O sea, no simplemente fue en Europa, simplemente de las personas que son blancas, simplemente tú has visto racismo que viene desde las personas que son de color oscuro, negro. Y que son los más comunes. Las personas cuando escuchan el término racismo dicen, bueno, eso vino de Europa, eso vino de cuando Colón, cuando esa gente vinieron y infringieron al pueblo indígena. No, realmente no, eso viene desde más allá. Y es que, por ejemplo, en Alemania tienen un racismo muy marcado contra los turcos. Por ejemplo, hay un futbolista alemán, pero que tiene descendencia turca y se tomó una foto con el presidente de Turquía, pero mija, ¿para qué fue eso? Cuando ese hombre subió esa foto, ya tú supiste cómo fueron los comentarios de desbordados en contra de la raza turca. Y no solo eso, el ejemplo que tenemos de Sudáfrica con las demás personas. Y cómo se cambió los papeles, que no simplemente estuvo Sudáfrica, que estuvo discriminando a sus inmigrantes, sino que también después los propios inmigrantes estuvieron discriminando, vamos a decir, en racismo a Sudáfrica. Hubo un caos que había, todo esto es puro, yo le diría chisme, el hecho de uno poder querer buscarle lo malo a un ser humano. Después de todo somos todos seres humanos y después de todo todos somos del mismo color bajo la piel. Y gracias a Dios que esa parte de la sociedad, bueno, esa parte de la historia del racismo ya ha quedado un poco atrás, y es que ese grupo social, que eran los blancos de Sudáfrica, era apenas el 21% de toda la población, y Sudáfrica era el único país de toda África que tenía un gobierno blanco, o sea, un gobierno de personas blancas racistas. Y a la luz de hoy todavía te dicen, al le dicen, no, una persona sudafricana, muchas personas que no conozcan cómo son los sudafricanos van a pensar que ellos también son de color oscuro. O sea, es todo cuestión de conocimiento, y al final ellos son los únicos, vuelvo y repito lo que dijiste, que son blancos. Y aún así quieren se metieron al racismo, se pusieron a hablar y a practicar el racismo. Así es, yo considero que la lógica xenófoba, o sea, en contra del extranjero, el racismo xenófobo, está totalmente aislado de la razón. Es que tú le preguntas, por ejemplo, ¿por qué tú odias a tal país? Voy a poner, por ejemplo, a los haitianos, por ejemplo. ¿Por qué tú odias? ¿Por qué tú hablas mal en contra de ellos? Entonces te dicen, no, ¿qué tú crees que, cómo tú responderías? Por ejemplo, en caso de que tú fueras racista. A mí me han dicho, porque yo he hecho esa pregunta, conozco personas que son racistas, por lo menos en contra de los haitianos, que no, la forma en que se comportan, no, que siempre huelen mal, no, que ellos son muy mal educados, por Dios. Ahora, una cosa es que hayas tenido experiencias con una persona de cierta etnia, de cierta raza, no significa que todos sean así, no significa que tú tengas que categorizar o poner en un solo renglón a todo el mundo de una raza o de un propio país. Así es, y ojalá que ese tipo de paradigma social ya cambie. Y como las sociedades están destinadas al cambio de paradigmas sociales, entendiendo paradigmas como aquel tipo de enseñanzas que nos inculca la sociedad y que ni siquiera la gente se pregunta por qué odiamos a los haitianos, por qué odiamos o por qué defendemos tanto un patriotismo tal que ni siquiera conocen el término patriotismo, porque el que es patriota no emplea acciones altercando contra la naturaleza. Por ejemplo, el que es patriotista, por ejemplo, cuando están cantando el himno, que es un ejemplo como que muy cliché, tú sabes, se para, canta el himno con amor, con seguridad, exacto, con un sentimiento tal que te lleva a tú poder llamarte como patriotista. Entonces, el simple hecho de tú decir, no, este es mi país, que se vayan para el de ellos, y si ellos son tan talentosos y son tan capaces, que se vayan y lo multipliquen en sus países. Ahora, si no tienes una razón lógica, vamos a decir, una razón que tenga una base de verdad, y lo tuyo lo único que es simplemente puro físico y puro comportamiento, yo digo que no tienes nada mejor que hacer. ¿Por qué? Porque si de verdad fueras una persona patriótica, si de verdad fuera una persona que está enfocada en lo suyo, no te estuviera importando lo que están haciendo los otros o cómo son los otros, más que por su bien, más que por importarte el bien de ellos. Pero ahora, si es pura crítica, si es nada más negatividad, entonces no estás enfocado en lo tuyo. Sí, básicamente, más que no tienes razón, que no hay una razón por qué se comportan así. Eso está movido por las emociones, y es que la influencia de la sociedad es algo muy peligroso, y es que las personas, los individuos deben hacer un stop. ¿Qué yo creo?
que no creo, que comparto, que no comparto de lo que me enseña la sociedad. Otra de las cosas que me han dicho es que parte del racismo también viene del supuesto odio que tienen los haitianos hacia nosotros, de que nosotros les robamos su tierra, de que se la quitamos, entre otras frases. Pero tú no escuchas un haitiano diciendo eso, tú no lo escuchas. Yo nunca he conocido a un haitiano diciendo eso y he trabajado con varios. Entonces, por lo menos las personas que yo he conocido de nacionalidad haitiana o que han nacido en Haití, son personas completamente humildes. Ahora sí puedo decir, no puedo decir que todos son así, porque en todo país hay sus variedades, hay diferentes personas, todo el mundo tiene su personalidad. Entonces, yo no creo que hay que catalogar a todo el mundo nuevamente, nada más por ser de una raza y odiar a esta raza. Así es, volviendo a los paradigmas sociales, es muy importante que las personas no se dejen llevar por la opinión del montón, y no solamente en cuanto al racismo, en cuanto a este tipo de males que no solamente los agrede a ellos, sino que nos inferioriza a nosotros, porque cuando tú inferiorizas a otra persona, es como que cuando, por ejemplo, cuando las personas señalan, ok, tú señalas para adelante, pero señalas para atrás. Entonces yo pienso que lo mismo que sucede cuando tú inferiorizas a otra persona, tú simplemente estás expresando un vacío emocional que tú sientes y que muchas veces no se ve enfrentado por el miedo a no conocer. Que tú mismo te Exacto, ves. Muchas veces está impulsado por el miedo a tú no saber cómo ese tipo de persona piensa, tú no te acercas, tú no hablas con ellos, tú no te das cuenta de que no todos huelen mal y que muchas veces huelen mal no porque lo lleven en la sangre, es porque están no trabajando porque Haití para hacer tus es así, edificios, para hacer tus trabajos. Y no solamente por eso, sino porque la sociedad dominicana se lo ha inculcado, ustedes no sirven. Y muchas veces pasa, en la comunidad latina, gracias a Dios que nos ha elevado mucho, no solamente en el ámbito quizá científico, político, sino mucho, es más, estamos marcados en el ámbito artístico en el país de Estados Unidos, y yo considero que cuando nosotros hablamos mal en contra de un haitiano, debemos darnos cuenta que por lo menos tenemos un familiar en Estados Unidos, que es como si estuviéramos hablando en contra de nuestra propia imagen. Sin embargo, no vemos, cuáles son los beneficios que ellos nos traen. Hablamos de las negatividades, ¿verdad? Del racismo. Ahora, no contamos con el beneficio que ellos nos están trayendo. Nos están trayendo, ayudando con ciertos trabajos, que muchas personas dicen que nos están quitando trabajo, pero sin embargo ellos están haciendo los trabajos que nosotros no. Yo no veo un dominicano haciendo lo que ellos están haciendo ahora mismo. Y eso es una práctica internacional, no solamente los haitianos lo hacen aquí, sino que el trabajo, la mano de obra en la construcción en Estados Unidos, generalmente tú no vas a ver un gringo haciéndolo, sino un latino. Entonces yo pienso que la persona extranjera se ve obligado a ejercer cierto tipo de trabajos que no lo hace el nacional. A menos de que esa persona tenga ciertas capacidades, ya sea adquisitivas, que le permita poder estudiar o poder seguir avanzando como otro miembro de la sociedad. Sin embargo, de otra forma pueden encontrarse con el racismo, pueden encontrarse con la denigración, a no poder conseguir un trabajo mejor que lo que ellos no quieren hacer por ellos mismos. Y mi conciencia no concibe por qué las personas dicen, los haitianos nos están quitando los trabajos. Bueno, pues simplemente pregúntale a tu primo por qué él no lo está haciendo, o tu sobrino, o tu hermano. Entonces es importante tomar acciones propias. Vamos a la pausa y volvemos con más en Elías. Seguimos con más en Con Elías. La noche de hoy estamos tratando el tema de inmigración y racismo, uno de los fenómenos sociales que están atacando la psicología por medio a la práctica adquirida por la observación, el ejemplo de nuestros padres, la cultura que nos está inculcando cosas que no debería inculcarnos. Estamos hablando de el racismo, producto de la inmigración, principalmente por la raza, nuestros hermanos haitianos. Estamos comentando esta parte con mi compañera Jennifer Fernández. Sí, volviendo a mencionar racismo, igual a algo completamente ilógico, me refiero. ¿Cómo es posible que tú vayas a discriminar a una persona, a poner por debajo a una persona que ni siquiera eligió ser como es y ni siquiera debería de sentirse mal por serlo, en el hecho que es lo que ellos están tratando de hacer? No solo aquí con Haití, no solo está el caso también de los venezolanos, que voy a meter algo, la doble moral.
aquí en este país. ¿Qué pasa con el hecho de que, no quiero criticar al país, sin embargo, es una realidad, el hecho de que nosotros nos encanta discriminar, aplicar el racismo a los haitianos, sin embargo, los venezolanos o los mismos asiáticos que están aquí o los mismos alemanes, estadounidenses, ¿qué pasa? Que con ellos, digo yo, al ser blanquitos, ojos azules, bonitosos, nosotros de una vez nos brillan los ojos. Ay, tú eres de España. Ay, tú eres ruso. Wow, qué interesante. Cuéntame de ese país. La diferencia que nosotros hacemos con los haitianos, dime si le hacen una pregunta a esas personas. Nos ponemos a imitar incluso el acento de ese tipo de extranjeros y el haitiano no. Nosotros deberíamos aprender a hablar creol. De hecho, uno de los idiomas que se debería de aplicar aquí, claro, debido a la gran presencia haitiana que tenemos, que sabes que el porcentaje aproximadamente 770.000 personas son extranjeras, el 7.9% de la población total dominicana y el 80% son haitianos. O sea que es una población que nosotros deberíamos aprovechar, no solamente para explotarla, porque es una explotación lo que está sucediendo en el sector construcción contra la mano de obra haitiana. Y muchas veces nosotros decimos, cónchale, uno de los comentarios más comunes en contra de los haitianos es que se están llevando el dinero. Y yo me pregunto, ¿qué dinero? ¿Qué dinero? Eso si lo que le pagan es una miseria. Entonces, todas las divisas van para allá y yo me pregunto, cónchale, por el concepto de remesa, la República Dominicana recibe anualmente aproximadamente 4.700 millones de pesos. Imagínense que por este concepto de que los haitianos no deben enviar dinero a sus países, nosotros también lo apliquemos de allá para acá. Ahora, es muy fácil criticar. Nos quedamos sin 4.700 millones de pesos, nos quedamos sin eso. Entonces lo importante, o sea, aquí el problema no es que manden dinero, es que la economía sea estable. Porque no es lo que tú gastes, es lo que tú recibas, es lo que tú puedes dar como trabajador. Lo que tú puedes dar, lo que te están retribuyendo, no se nivela, no es equiparable. No, o sea que no hay problema que lo envíen. En mi caso yo no veo mal el hecho de que tú des un servicio, tú des tu esfuerzo, tu sudor, tu mano de obra, lo que tú sabes, tus conocimientos, y te den dinero a cambio de esto. Yo no lo veo mal, yo lo veo muy lógico de que te paguen por tus servicios. Si se lo quieres mandar a tu familia o no, eso es ya tu opinión, eso es ya lo que tú quieras realmente hacer. No, y que si fuera que la tasa de cambio fuera significativa, como por ejemplo, cuando tú, algún dominicano, algún latino en general, trabaja en el sector de construcción en Estados Unidos, la tasa de cambio es bien significativa en cuanto al peso dominicano. Claro. Pero entonces cuando el haitiano va a traducir el peso dominicano en el peso de Haití, entonces dime cuál es la diferencia. Yo conozco muchísimas personas que han trabajado en construcción en Estados Unidos que se hacen de una fortuna en este país. Pero entonces sucede así en Haití. No, hay muchas cosas. Lo que pasa también en cuestión de migración, vamos a decir que yo estoy en un país, algo que también pasa en este país es, puede ser que tú estás ganando cantidad X, entonces los gastos que tú estés haciendo allá, lo que cuesta el costo más los gastos, más lo que tú ganas, ahí se te puede ir el dinero. Sin embargo, lo que tú ganas y los gastos que tú tengas aquí en el país no sería lo mismo. Ahora, muchas personas quizás no se ven en capacidad de poder gastar, de poder ganar suficiente dinero para enviar. Ahora, si pueden enviar, vamos a decir tú, te vas del país y te pones a trabajar. No vas a querer tú enviar dinero a tu familia, ayudarlos. Claro, eso es normal. Eso es completamente natural. Entonces no podemos atacar a alguna acción que es normal. Debemos atacar las problemáticas, la falta de iniciativa por parte del gobierno dominicano que no incentiva la presencia de ciertos extranjeros. Sin embargo, hay que ser conscientes. No, porque hay que capitalizar. ¿Tú sabes cómo lo capitalizan? Bueno, dame tu comentario y luego entonces yo te doy el mío, claro. Porque no es un monólogo, como me dice mi madre. Wow, hay que ser conscientes. El hecho de que el control, también puedo decir de que sí, hay demasiados haitianos aquí, claro, eso no da derecho a nadie a discriminar a nadie por su raza. Sin embargo, hay que reconocer de que aquí no hay mucho control con la migración ahora mismo, de que sí se está permitiendo entrar demasiadas personas y que la reproducción está demasiado, vamos a decir, masiva. Entonces, ahora, el país debe de poner un control para, por lo menos, de que estas personas no estén todas sin empleo, reproduciéndose, sin poder hacer nada, porque después de todo lo único que es un peso para nosotros. Ahí debo de reconocerlo. Pero yo considero que la capacidad productiva de Haití, independientemente de que la mano de obra aquí represente un activo muy valioso,
la capacidad productiva en Haití de ciertos productos del sector agrícola, o sea, nos benefician bastante. Y no solamente eso, sino que tú sabes la ilegalidad, o sea, el contrabando, la corrupción que hay en la frontera. Entonces nosotros tildamos, o empleamos comentarios racistas en contra de los haitianos y nadie habla de los beneficios que nos están produciendo a nivel nacional. Hace un momento, así es. Y no solo los haitianos, vamos a hablar de los venezolanos. Ellos están viniendo, pero hay que reconocerlo, los trabajos que ellos están haciendo están fenomenales. Claro que o sea, sí. Tú lo ves ahora que llamas a cualquier sitio, un centro de llamadas, no, una secretaria que era ingeniera, que era una gerente general en una oficina del Estado como secretaria, como yo conozco una. A mí me contó un conductor de Uber. No, yo tenía mi negocio, yo era empresario, una persona muy conocida en el sector donde estaba, yo ganaba tanto, tanto y tanto, y ahora estoy haciendo Uber aquí en la República Dominicana. Así es. Debe de ser muy doloroso, tristemente para el ego de la persona, el tú llegar tan alto y después terminar en otro sitio que tú no conoces, lejos de las personas que tú conoces, haciendo algo mucho menos, pero por el simple hecho de tu poder a esas personas queridas, mandarle algo, ayudarlos. Es muy difícil la vida de una persona que está inmigrando a otro país. Debe ser muy difícil tú estar tantos años en tu zona de confort, de tú estar con tu familia, de tú haber nacido en una tierra, un aire, y de repente tú estar en otro sitio que tú no conoces, un sitio que tú lo único que estás es, como dicen, partiéndote el lomo para tú poder ayudar a tu familia, para tú poder ayudar a tus seres queridos, y lo único que tú recibes es discriminación, es racismo, es tú eres de tal lugar, tú no eres bienvenido aquí, tú me estás quitando el trabajo, tú estás ocupando un espacio que no te mereces. Ajá, sí, lo que yo te quería comentar en segundos anteriores era que el gobierno dominicano, bueno, no solamente el dominicano, sino que todos los gobiernos del mundo han capitalizado a su favor la polarización de la sociedad, la división en dos mitades de la sociedad, los extranjeros, los nacionales. Y eso es una práctica populista. El populismo no es una filosofía, no es una práctica de gobierno, no es un sistema que se empleado por, legalmente en la Constitución, que tú ves populismo, no al populismo, no. Es simplemente una herramienta en la que el político trata de cambiar la psicología de la población para manipularlo como si fuera un títere. Un acondicionamiento. Exacto, un condicionamiento psicológico por parte del político para poder controlar las acciones de la población a su favor. Y es precisamente lo que sucede, lo que se ve reflejado en todos los discursos de los presidentes principalmente latinos. Por ejemplo, Trump. La división entre los latinos y el nacional americano, que por eso fue que ganó. ¿Sabes? Que hay algo que me interesa, que me da mucha risa. Hay un candidato presidencial por aquí que quiere llegar, pero entonces no hay una base constitucional que se lo permita, que yo creo que sé quién es, o sea, que tú sabes quién es, que trata de dividir al pueblo también, los haitianos, los dominicanos. Entonces, los políticos, cuando vienen con esa artimaña, la población debe prestar, como dice un compañero mío, ojo pelado, hay que ver por dónde viene, porque la división nunca trae prosperidad. La verdad que la situación que sucede... se puede decir que nuestra situación con Haití es un tanto similar a la situación de Estados Unidos con los mexicanos, con los latinos, de construir un muro. Pagado por México, que es lo peor. Pagado por México, que es mucho peor. Pero es como que esa doble moral tan impresionante, ¿cómo es posible que tú estés nutriéndote, que estés cogiendo los recursos de otra persona, de otro país, y tú poder denigrar ese país de tal forma, tan públicamente? Es simplemente algo que no le encuentro el sentido. Quizá él tenga una razón oculta, quizá haya una razón oculta que nosotros no conocemos, pero de todas formas, ante los ojos de un ser humano, ante la ética y la moral, no veo ningún sentido por qué realmente tú quisieras rebajar a alguien. Yo también considero que es preocupante y amoral el sentimiento que embarga a ciertos latinos que su mayor deseo es llegar, y cumplir con el sueño americano y formar parte de un team, de un grupo de personas americanas. Entonces tú ves que desde que están llegando, el dominicano que nunca viajaba empieza a tirar fotos llegando a New York, y como con dicen la nieve, que nada más el dominicano no sé es el que aplaude cuando llega a los sitios en el avión. Y yo no quisiera decirlo con un término despectivo o peyorativo para hacer sentir mal a las personas que lo hacen, sino que para nosotros poder
tomar conciencia y sentirnos orgullosos de lo que somos, porque la grandeza de las personas no está en lo que puede lograr económicamente, sino en todos los niveles, principalmente emocional y relacional. Así que vamos a la pausa y volvemos con Elías. Inmigración y racismo es el tema principal de esta noche en Con Elías. Y yo quisiera leerles una frase de la escritora Rigoberta Menchú. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Tiene mucho sentido. O sea, vamos a pensar. Si tienes a un grupo de personas que lo único que hacen es hablar mal del otro y descalificarse los unos a los otros, ¿cómo pueden unirse para poder, cómo puede haber paz o cómo pueden unirse para llegar o evolucionar aún más? Yo considero que la raza humana tiene demasiadas virtudes para entonces detenernos en aquellos defectos impregnados e implantados por la sociedad. O sea, que ni siquiera son defectos que lo tienen. No es que tú dices, bueno, yo nací sin un brazo. No, eso es físico, eso es real, no. Pero es nada más tener en cuenta que en un futuro ni siquiera existían continentes, no estaban separados, todos estábamos en el mismo sitio, Pangea. Todos éramos lo mismo. Entonces, de repente, ahora el tiempo ha evolucionado y ahora porque tú tienes color, porque tú eres negro o porque tú eres de cierto sitio, tú eres discriminado. O sea, ya no vales la pena. Vamos a poner un ejemplo muy grande que todo el mundo lo conoce. Hitler. La raza superior, la raza perfecta, ojos azules, pelo rubio. Y ahí que nosotros debemos decir, cónchale, debemos de parar el fenómeno, porque el hombre nunca lo consiguió. Pero mira quién fue ahora la figura más dañina del mundo. Él mismo, un gran ejemplo del racismo. Ahora tú me vas a decir la verdad que tú aplicando el racismo, ¿tú de verdad quieres llegar a ser parte de esa figura que ha destruido y que ha aportado tantas cosas negativas a este país, mundo entero? Por Dios. Así es, yo considero que nosotros debemos tomar no solamente conciencia, sino tomar acciones para poder erradicar este mal, porque quizás puede ocurrirnos que estamos siendo los victimarios, pero un día podemos ser las víctimas, y es que debemos utilizar aquellos medios, principalmente no solamente las redes sociales, sino el medio del séptimo arte, el cine, las series, la novela. Yo considero que esta industria debe tomar a carta cabal acciones para poder crear producciones que cambien la psicología de las personas. Ustedes saben que para nosotros poder llegar a una acción, primero debe ocurrir como que un proceso. Unos pasos. Primero observamos una conducta racista de alguna persona, lo interiorizamos, llega el proceso de retención, según Bandura, un psicólogo de los tiempos modernos. Viene la observación, la interiorización, luego viene la acción. O sea, la gente debe captar la atención de ese tipo de acciones, lo interioriza y lo actúa. Y luego de eso entonces se siente, que es lo más penoso de todo, una motivación por hacerlo. Una motivación que solamente se presenta como que exteriormente, porque por dentro se siente full mal, vieja. Aunque tú estés inferiorizando a una persona, tú dices, cónchale, lo hice mal, porque al final de todo tú lo estás haciendo en contra tuya y tu mente lo sabe. Eso es simplemente un acto egoísta, porque tú no te pones en los zapatos del otro, tú simplemente te pones en los zapatos tuyos, propios, y eso es todo. Ahora, tú sabes otro grupo, otra raza, otra cultura que también ha sido muy discriminada. Ay, además de los gitanos Cónchale, vea. Se le pone una gente tan talentosa. ¿Tú sabes quién es Rosalía? La verdad que no. Porque Rosalía es una artista juvenil que, bueno, que trata, su música es muy interesante y es gitana. O sea, es una música gitana y ha impactado no solamente al público español, que se supone que es el más difícil, porque nadie es profeta en su tierra, sino que ha impactado a los demás públicos, y eso es una muestra de que a la persona no lo hace su color, no lo hace que sea parte de un conjunto de personas, que, o sea, la persona no lo hace el medio, la persona lo hace su interior, y yo considero que nosotros tenemos, cada persona es muy diferente al otro, y tiene un tesoro que necesita ser explorado, necesita ser pulido, para que entonces pueda brotar ese bienestar social
y que sea colectivo y que todos podamos entonces formar parte de ese bienestar. Otra raza, los árabes. ¿Cómo se les dice? Terroristas. Cada vez que tú ves a alguien con un turbante, como yo he visto aquí en República Dominicana, jóvenes que van con un turbante y hay gente que le han gritado, amigas mías, terrorista. Claro que y sí. se ponen a hablarle también morbosidades, que eso es ya algo del acoso callejero, que lo hemos hablado previamente con Elías. Sin embargo, ¿cómo es posible que cada raza pueda experimentar? Nosotros los dominicanos experimentamos racismo allá en Estados Unidos, en muchos otros países que hay. Ahora, ¿por qué hay tanta? ¿Por qué existe? ¿Qué te digo? La estratificación, la división. La raza es una ruleta rusa. Es una ruleta. Tú no decides, tú no sabes dónde tú vas a nacer hasta que tú naces. Tú no lo decides. Eso simplemente surge, eso simplemente está ahí. Y como puedan, para las personas que son religiosas, Dios te trajo a ese mundo y fue lo que eligió. Ahora, si tú tienes un Dios, o sea, si tú crees en Dios, ¿verdad? Y esa persona también cree en Dios, son hermanos. ¿Por qué entonces tú te vas a discriminarlo por algo que Dios eligió que fuera así? Así es, cuando tú inferiorizas, cuando tú eres racista, tú frenas el desarrollo, no solamente de una persona, tú frenas el desarrollo de un país, de una sociedad. Y de ti como persona, tú frenas todo lo que hay alrededor y también es una decepción. Es simplemente estás dejando caer los valores y estás demostrando al mundo que simplemente no hay más. Exacto, estamos en pleno siglo XXI y uno considera que ya está todo hecho. Y a la luz de hoy no debería de existir. Realmente tenemos muchísimos casos de deficiencias humanas y es ahí donde nosotros debemos desarrollar nuestras habilidades, nuestro talento, nuestra parte afectiva. La forma en la que nos relacionamos es en el momento actual en el que podemos decir, ok, yo no soy Mark Zuckerberg que inventó el Facebook. Yo soy una persona que va a fomentar las relaciones interpersonales. ¿Sabes algo que yo no he visto todavía? Tú sabes cómo están las redes sociales, que incluso ayer estábamos hablando de eso aquí en el programa con Elías, cómo están las plataformas digitales arrasando con el mundo ahora mismo. Yo no he visto todavía un hashtag, yo no he visto todavía una promoción que sea completamente en contra del racismo, de que quiéreme como yo soy, quiéreme de donde yo soy. Vamos, adelante, debería de propagarse eso en el mundo, de que cada vez que tú veas a un haitiano en la calle, que no va a ser que tú te lo vas a acercar, sino que sea, mírame, una foto, yo estoy aquí, yo apoyo realmente toda clase de cultura que venga al país, y yo apoyo toda clase de cultura que se esté partiendo el lomo para proveer, ayudándonos a nosotros, ayudándose ellos mismos también. Esto es una simbiosis, yo dependo de ti, tú dependes de mí. Exacto. Es una sociedad, nosotros somos seres, necesitamos compañía, o sea, necesitamos una comunidad, y ahora el hecho de que venga una persona que sea diferente, una persona que tenga los ojos rasgados, una persona que sea negra, una persona que sea el color que quiera hasta azul, si viene de alienígena también yo sería feliz. No, es que lo tenemos al lado. Aceptarlo. Lo tenemos al lado y nunca va a suceder que ellos van a dejar de venir a este país. O sea, el asunto no es que se va a frenar la presencia de ellos aquí, lo que tiene que frenarse es la forma en la que nosotros nos advertimos, nosotros nos relacionamos con ellos. Somos nosotros del problema. Hoy por ti, mañana por mí. Tú no sabes si esa persona algún día va a ser el que te ayude a ti. Tú no sabes si algún día te pasa, Dios, o sea, la vida no quiera, que algún día no te pase algo en la calle y el primero que venga a ayudarte sea la persona que tú discriminas. ¿Y tú sabes qué es lo más penoso? Que la gente solamente aprende en su propia piel. Y eso es lo que nosotros no queremos. Demasiado tarde, porque nunca quieren adelantarse o analizar las posibilidades de las enormes posibilidades que hay en la vida. Y esa es la diferencia entre una persona sabia, una persona inteligente y una persona bruta. La persona bruta simplemente repite y repite los errores. La persona inteligente cae en el hoyo y se recuerda y no lo vuelve a hacer. La persona sabia ve el ejemplo de la persona, no bruta, sino con cierto tipo, con una menor capacidad, bueno, por decirlo así. En otras palabras, la persona sabia aprende de las experiencias propias y de las experiencias de otros. La persona inteligente aprende de sus propias experiencias. Exacto, el inteligente aprende de sus propias experiencias, la persona un poco tonta repite y la persona sabia aprende del ejemplo de esas dos personas y no lo hace. Pues y eso es lo que hay muchas nosotros personas queremos inteligentes fomentar en este país y en este mundo entero, sin embargo, estamos carentes de personas sabias. Así es. Y hay mucho que aportar hoy en día. Pero dime, Brenda, el racismo entonces, ¿tú no crees que deberíamos de hacer algo para que esto cambie? Porque todo empieza por nosotros mismos, todo empieza por nosotros mismos. Y si nosotros ahora estamos hablando aquí, sin embargo, nosotros no nos vamos a quedar sin
dar un paso y tratar de evitarlo. Exacto, y los protagonistas de la historia somos nosotros. Nosotros somos los futuros. Es nuestro presente. Los futuros, no, la gente dice el futuro adulto, los futuros adultos, pero realmente somos los presentes. Somos las personas que están moviendo las masas, somos las personas que son los responsables, directo o indirectamente, de cambiar la psicología, la conciencia de las personas, de las demás personas en sus distintas edades. Yo siempre he dicho eso, si hay algo que no te gusta, si hay algo que no quieres, si hay algo, simplemente da el paso, hazlo tú. No esperes que alguien más lo haga por ti, porque nadie puede leer tu mente, eres tú. Ahora, nosotros estamos dando nuestro paso, concientizándolo a ustedes, televidentes, de lo que está pasando actualmente en el mundo entero respecto al racismo. Nuestra opinión sobre el racismo, estés de acuerdo o no, si estás de acuerdo, pasa la voz. Habla con las personas, deja saber que no estás, que el racismo realmente no es productivo, de que realmente las personas alrededor de nosotros pueden ayudarnos. Así es, o sea, nosotros lo que realmente tenemos que hacer es pasar la voz. Exacto. Educar, porque muchas de esas personas que son racistas ahora mismo, no quiero culpar a los padres, pero tiene que ver con su entorno y la crianza. Porque no puede, por alguna razón, por algún motivo, ellos crearon ese desagrado hacia una etnia, hacia una raza específica. Así es, y yo considero que muy posiblemente las personas del dominicano, principalmente, cambie de perspectiva cuando venga un presidente descendiente directo de un haitiano. Eso sería exacto. Sería como lo que pasó con... No, pero eso es lo que me da a mí... Trujillo era un abuelo. Pero es que mira, eso está muy lejos. Mira qué pasa. Que en Estados Unidos sucedió y ellos no han cambiado. O sea, ¿qué te digo? Estuvo Obama. Había tanto racismo. No han cambiado, pero él por lo menos sembró la semilla. La verdad que en esa época hubo un cambio interesante. Ahí finalmente un presidente negro en un país racista. Sin embargo, la regresión hacia tener a Trump, quien es una persona famosa por ser racista y que sigue siendo racista, lamentablemente ganó por el voto latino. Y no fue que los latinos votaron por él, sino que dejaron de votar. Si hubiesen votado, él no hubiese ganado. Claro, es que ¿quién no se puede sentir intimidado por una eminencia o por una persona, por un individuo con ese tipo de características? Ese es el problema, que la persona por miedo deja de hacer cosas. El miedo y considera que le va a ir mejor si no lo hace, entonces le va peor. Eres tú quien tiene el voto, eres tú quien tiene el paso, eres tú quien tiene el dicho. Siempre y cuando tú tengas un granito de arena que aportar, un detalle es un detalle. Inmigración y racismo es lo que hemos tratado el día de hoy. Los vemos mañana con más de Con Elías. Un placer estar con ustedes. Jennifer Fernández y Prenda de Dios estuvieron con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, un placer.